Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy comenzamos la serie de vídeos DKHM Facts. De lo que tratará esta serie es de dos cosas. Primero, de mencionar las facts que hayan salido hasta la fecha, sobre todo las relativas a aquellos Battletoads o Codex de los que hayamos hecho análisis, y también corregir, como no, los errores que pueda cometer el servidor en el canal, que ha habido alguno que se me ha escapado por ahí. Empezamos para hablar de las facts con los ejércitos principales o los primeros que hemos analizado prácticamente al 100%, que son Iron Jaws, Legiones de Nagas y Fleet Corps. Es cierto que también hemos hecho análisis de Battletoads de Slanesh, de Fireslayer, de Skaven, pero son series que aún no hemos terminado, ya que nos quedan los vídeos de Faction Focus y análisis de listas en unos u otras series. Así que empezamos, por ejemplo, con Legiones de Nagas. Con Legiones de Nagas tampoco hay demasiado que faquear. Lo único decir que, bueno, algo que todo el mundo sabe ya, pero no está mal recordarlo. Hay unidades de Nighthound que están disponibles en las listas de Legiones de Nagas a pesar de que no salgan en el Battletoad. Unidades como los Gringas, que tanto dolor de cabeza dan alguno, los Stalkers. Y bueno, en definitiva, podéis consultarlo en el War Scroll Builder. Elegís Legiones de Nagas, cualquiera de las legiones que vienen, Gran Cuesta de Nagas, Legión de Sangre, etcétera. Y en el desplegable de unidades, ahí veréis lo que podéis meter. Matizar eso sí, que el carro negro es distinto, el de Legiones de Nagas y el de Nighthound. No tanto la miniatura, que puedes utilizar la misma perfectamente, sino los atributos y también el coste, costando 180 puntos en el de Nagas, contra creo que son 240 o 300, no recuerdo exactamente, el de Nighthound. Se preguntó, bueno, en una FAQ de Legiones de Nagas preguntaban efectivamente esto, si se podía utilizar el carro negro de Nighthound para legiones. Y decían que bueno, si tu rival te dejaba. Fue una respuesta ambigua, ya que se supone que en cierto modo esa miniatura es un remake del original. La razón de la ambigüedad de esta respuesta es que de primeras las peanas no eran iguales, las del carro negro clásico a las del nuevo de Nighthound. Algo que se ha arreglado con las facts de peanas. Sabréis que bueno, en la sección de facts de Warhammer Community hay un archivo que nos muestran los tamaños oficiales de las peanas de cada miniatura, pues ahí ya están iguales. Por lo tanto, es perfectamente válido utilizar el nuevo carro negro de Nighthound para Legiones de Nagas. Algunas facts más o menos interesantes, o más que facts, consejos quizás. Hay muchas dudas al respecto del uso de las tumbas en Legiones de Nagas. La cosa es sencilla. Si tienes 4 tumbas, o bueno, más de una tumba, a rango de una unidad en la fase de héroe para hacer la habilidad de curación, puedes hacerlo, puedes aplicar varias tumbas, no solamente una tumba por unidad. Tú puedes seleccionar tantas tumbas como estén a rango de tantas unidades. Es decir, si tienes una unidad a rango de 3 tumbas, puedes focalizar la regeneración de esas 3 tumbas en esa unidad, o si hubiera alguna unidad más, distribuir cada tumba a según qué unidad te interese. Lo mismo con los héroes de Legiones de Nagas, que también pueden resucitar muertos, ¿no? Bueno, no muertos, mejor dicho. Al margen de esto, bueno, el Umbral Spell Portal, que aunque no es de Legiones de Nagas, es un hechizo muy común con Nagas. Fue un hechizo que fue faqueado y actualmente solamente se puede lanzar un hechizo a través de él en lugar de infinitos como era originalmente. Hay que tener en cuenta también que las tumbas, aparte de curar heridas, también regeneran miniaturas. Regeneran tantas miniaturas como la suma de las heridas. Es decir, si en las tiradas de las tumbas pongamos que curas 6 heridas, podrías resucitar, por ejemplo, 6 esqueletos, siempre y cuando no excedas el tamaño original de la horda. O digamos que llevas, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, alguna unidad que tenga 3 heridas, por ejemplo. Pues si podrías regenerar 6 heridas, podrías resucitar 2 unidades de 3 heridas. Creo que se entiende el ejemplo. Y la verdad es que creo que en cuanto a Legiones de Nagas no hay mucha más duda, todo está bastante claro. Que podéis utilizar ciertas unidades que podéis consultar en el War Scroll Builder, como os dije, de Nighthound, y esto que os acabo de comentar de las tumbas. Así que pasaríamos al siguiente ejército, que sería Fleet Corps. Fleet Corps, en la corte Crystal Gore, el cartílago sangriento, tiene un rasgo de mando que permite que el general ataque el primero, al inicio de la fase de combate. Ahí surgieron varias dudas. Unos decían que al ser un rasgo de mando solo podría hacerlo el general y no la montura, el Terrorgeist o el dragón zombie. Y bueno, otra serie de dudas. Pues bien, se ha faqueado que efectivamente, aunque esto ya es sabido por todos supongo, que atacan en primer lugar tanto el general como su montura si la llevase. Además ha habido, bueno, ciertas discrepancias o contradicciones respecto a otros hechizos u habilidades que tenían efectos similares o contrarios. Por ejemplo, hay un hechizo en Gloomspite
que hace que tú ataques el último. Y hay otras unidades, por ejemplo también en Gloomspite, sin ir más lejos, como los fanáticos, que tienen básicamente la misma habilidad de atacar primero. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Si la habilidad es la misma, la resuelve primero quien tenga el turno actual. Por ejemplo, si unos fanáticos se enfrentan a tu general de cartílago sangriento, atacarán primero los fanáticos, ya que están en su turno. Una vez hayan atacado a ellos, entonces atacarás tú con tu Terrorgeist y luego se continuará la secuencia normal de combate. Con hechizos, como el licor molesto creo que se llama de Gloomspite, que hacen que ataques el último, si lanzas ese hechizo a una unidad como este general de cartílago sangriento que atacaría el primero, lo que hace es anular el efecto. O sea, una se anula a la otra. El hechizo que te hace pelear el último anula el efecto de pelear primero. O sea, realmente el Terrorgeist no combatiría primero, sino que entraría dentro. Ahí me repetí un poco, entrar dentro, ¿verdad? No vas a entrar fuera. Ahí estaría dentro de la secuencia normal de combate. Otras dudas habituales en Flesh Eater son, o más bien eran, yo creo que son cosas que están ya bastante claras a día de hoy, es la capacidad de invocación de los Flesh Eater. Los Flesh Eater pueden invocar, aquellos que puedan, ¿no? Que son los que básicamente los Aborrans, aunque también podrían hacerlo los cortesanos con algún artefacto, pueden hacer una invocación durante toda la batalla. No hay ninguna excepción para que puedan invocar más de una vez. Antiguamente, en la versión anterior del Battletome, había un artefacto, no recuerdo el nombre ahora, que te permitía hacer una invocación doble. Si por ejemplo invocabas, digamos, 3 flyers, pues podrías invocar 6. Ese mismo artefacto ahora lo que te hace es que puedas invocar 3 de modo normal, pero sin gastar ningún punto de mando. Y sobre puntos de mando e invocaciones deberíamos hablar del trono de los Flesh Eater Curse. En las reglas se dice que una Aborran Gul'kin y una Aborran Archirregente pueden hacer su invocación de modo gratuito. No afecta ni al Aborran Gul'kin en Terrorgeist ni en Dragon Zombie. Y no se limita a uno solo de Archirregentes o a un solo Gul'kin, sino que dice uno, en inglés sería any, como cualquiera. Bueno, no, en inglés en realidad dice an, no dice any, pero básicamente el significado es el mismo, es un número indeterminado. Por lo tanto, si tienes, digamos, 4 Gul'kins y 2 Archirregentes a rango del trono, todos ellos, los 6 en este caso, podrían hacer su invocación en ese turno y de manera gratuita. Pero bueno, recordar, solamente es una invocación por batalla. Pero los Flesh Eater también tienen otras capacidades regenerativas con los cortesanos, por ejemplo el Varghulf Courtier, que puede curar a todo el mundo, a ghouls, a flyers y a horrores. Estas reglas de alistar o de alistamiento es tirar 6 dados y dependiendo del cortesano que lleves y de la unidad que quieras resucitar, has de sacar un resultado u otro. En resumen, en Gas Courtier tenías que sacar 2 o más para regenerar un ghoul, mientras que el Crypt Infernal Courtier, que sería el flyer, y el Crypt Hunter Courtier para los horrores, con 6 dados han de sacar 5 más. Por cada 5 o más regeneras una miniatura completa. No curas ninguna herida, alguna que ya está herida, no. Regeneras, o sea, resucitas una miniatura completa. Y el Varghulf Courtier lo mismo, ya que es la suma de las habilidades del Crypt Courtier y de estos otros 2 cortesanos. También decir una cosa, que además es algo de lo que yo aprendí cometiendo errores en una partida, que las unidades voladoras, por ejemplo si tú vas una unidad voladora, y lo menciono ahora porque los Flesh Eater tienen bastantes unidades voladoras, si colocas una encima de un elemento de escenografía, tus enemigos te pueden atacar igual, aunque no tengan sitio en esa azotea o en esa montaña donde te hayas puesto, ya que recordar que las miniaturas pueden escalar y no hace falta representarlo, ya que tenemos lo que se conoce como el síndrome de la miniatura tambaleante. Es decir, si la miniatura no se puede colocar donde supuestamente estaría, la colocas en el suelo, por ejemplo, y dices, no, ahora estaría por esta altura a 3 pulgadas del enemigo, algo así. Pues si consiguen llegar a rango de alcance del arma, sí podrían atacar. Y además, si el enemigo que te quiere atacar es volador, recordar que ignora escenografía. O sea, que a efectos del juego, para una miniatura voladora, le da igual que estés en una montaña o en el suelo. Otra faca interesante sobre los Flesh Eater Curse es algo que ya de primeras estaba confuso y por lo tanto el faqueo fue obligatorio. Y es que hay un artefacto para cortesanos, para courtiers, es decir, Hunter Courtier, Gas Courtier, Infernal Courtier y Varghulf Courtier, que te permite utilizar una habilidad de mando como si como si esa miniatura fuera tu general. Pero no te especifica, es que el texto era muy ambiguo. Por lo tanto han tenido que corregirlo y decirte que lo que puedes hacer es utilizar una de las habilidades de mando básicas, es decir, las 3 principales del juego,
presencia aspiradora, bueno, no recuerdo los nombres, la presencia aspiradora, la de correr y la de cargar, ya me entendéis. No te permite ni hacer ninguna invocación de un Aborrant, ni te permite, bueno, otra cosa que no sea eso. Otra cosa que me he encontrado más de una vez y que es digno de mencionar aquí, aunque no sea una fact de por sí, es el tema del coraje. Y es que hemos de recordar que a la hora de hacer los chequeos de cobardamiento, no solamente tenemos que contar el coraje de nuestra unidad, sino que si nuestra unidad tiene más de 10 miniaturas, o mejor dicho, por cada 10 miniaturas que tenga nuestra unidad, hemos de añadir 1 al atributo coraje a efectos de chequeo de cobardamiento. ¿Qué pasa? Que esto hay mucha gente que no lo aplica porque quizás no se dé cuenta, pero hay otra gente que sí lo sabe y quiere aplicarlo donde no corresponde. Y es que recordemos, que por eso lo menciono en la parte de Fleet-Eater, que estos, por ejemplo los Flyers o el Terror Haze, tienen ataques basados en el coraje del enemigo, como o sea, los famosos gritos, ¿no? Haces una tirada y le restas el coraje del enemigo. Pues alguno quiere aplicar ese bonus de coraje que te da el tener 10 miniaturas, bueno, 10, 20, 30, etc. No, esto es incorrecto. Esas habilidades se aplican sobre el atributo coraje de la unidad. El bonus que se recibe por cada 10 miniaturas es aplicable sola y exclusivamente para la fase del chequeo de cobardamiento. Y creo que ya podemos pasar a los Iron Jaws, que si mal no recuerdo creo que fue el primer ejército de los que completamos la serie de Battletome, Faction Focus y demás. Sobre los Iron Jaws la verdad es que no hay tampoco demasiado que decir y además esperamos que no demasiado tarde tengamos un nuevo Battletome, por lo tanto esto quedará seguramente fuera de lugar. Pero ¿qué podemos decir? Yo mismo cometí un error al analizar el Battletome o el Faction Focus al decir el modo en el que salvaban los Arc Boys. Los Arc Boys con escudos, las miniaturas que tengan escudo, recordar, si tenéis una unidad de Arc Boys, cualquier miniatura puede llevar escudo, no te indica número ni máximo ni mínimo, puede ser 1, puede ser los 10, 8, etc. Pues cada una de esas miniaturas, que recordemos que los Arc Boys tienen 2 heridas, pueden ignorar heridas a 6. En la explicación que di yo en su momento, y esto fue en base a un debate que tuvimos varios miembros de un grupo de Age of Sigmar, concluimos que se podrían, que habría que hacer las tiradas individuales. Es decir, si tengo una unidad de 10 Arc Boys, en las que digamos 2 llevan escudo y me infligen, por ejemplo, 10 heridas, tendré que ir tirando herida a herida y en el momento que fallase 4 seguidas, ya que en este caso hablamos de 2 Arc Boys, son 4 heridas, pues dejaría de tirar. Pero no hay por qué hacerlo así, aunque se puede hacer perfectamente. Un modo mucho más simple y correcto, obedeciendo el reglamento, es simplemente tirar tantos dados como heridas os han infligido. Da igual que tengas en 2 Arc Boys con escudos que 18. Si por ejemplo te infligen 10 heridas, tienes una unidad de 10 y tienes 2 Arc Boys con escudo, tira los 10 dados. En el momento que hayas salvado menos de 4 heridas, pues ya te habrían muerto en primer lugar esos 2 Arc Boys con escudos y luego aplicarías el resto de heridas sobre el resto de la unidad. Y si has tenido suerte y con los 10 dados has salvado, por ejemplo, 7 heridas, pues se te habrían muerto un Arc Boy con escudo y al otro le quedaría una herida. Algo que tampoco es fact de por sí, pero también es un error habitual, es a la hora de aplicar ciertas habilidades de batallones. Muchos batallones de Iron Jaws, por ejemplo el famoso Iron Fist, que te permite hacer un movimiento extra en tu fase de héroe, se aplica o solamente es aplicable si la unidad que quieres mover está a rango del boss de ese batallón. Y es que recordemos que el batallón, aparte de la capacidad de movimiento, te obliga a seleccionar a una miniatura entre todas las unidades que formen parte del batallón para ser el boss. Si esa miniatura muere, si el boss está muerto, la habilidad de movimiento ya deja de existir, ya no se puede aplicar. Y esto, pues bueno, hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Otra regla que también he visto que alguna vez ha dado lugar a confusiones son las cargas de los Macrusa. El Macrusa cuando carga realiza 8 dados de potenciales heridas mortales. Tiras 8 dados y con cada 4 más infliges una herida mortal a la unidad a la que has cargado. Además te dice que si después de completar la carga y este daño de carga no queda ninguna miniatura a 3 pulgadas o menos, puedes nuevamente realizar otra carga con el subsecuente daño y así hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito. Bueno, hasta que se deje de cumplir la condición requerida, ¿no? La de que no haya miniaturas en 3 pulgadas después de realizar la carga. Pues el error que hay aquí, o que se comete a veces, es que se entiende que es unidades a 3 pulgadas. No, tú no tienes por qué destruir una unidad entera, ni que no haya unidades a 3 pulgadas, es miniaturas. Es decir, si por ejemplo digamos que atacas a una unidad de 2 Morgas, que tiene una pena bastante grandecita,
y matas a uno, ya es probable, si te has colocado bien y dependiendo de cómo estén los morgas, que ya haya, al quitar una miniatura, es probable que ya haya más de 3 pulgadas entre tu Macrusa y el otro morgas o cualquier otra unidad. Ahí, y en cualquier caso similar, podrías volver a cargar. Y sinceramente ahora mismo no caigo en qué otras facs serían interesantes para Iron Jaws, qué errores se suelen cometer. Pero sí se me ocurren otros errores, por ejemplo para el tema de apilar, ¿no? Del cual hicimos un vídeo en el canal, era maestro en apilar o culo duro. En ese vídeo exponía un caso extraño y anómalo, pero que cumple al 100% con la legalidad, ¿no?, del reglamento del juego. Lo que pasa que ya he tenido comentarios de algunas personas, ¿no?, con las que he hablado, que no sé si es que el vídeo no estaba bien explicado o la gente no entendió algo o qué fue. El caso es que voy a intentar matizarlo ahora. La regla, en respecto a apilar, te dice lo siguiente. Te dice que puedes apilar si se cumplen las siguientes condiciones. Que hayas cargado o que estés a 3 pulgadas, bueno, a menos de 3 pulgadas de una miniatura enemiga. Y además te dice también que has de apilar hacia la miniatura más cercana. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a esta restricción de estar a 3 pulgadas, bueno, a menos de 3 pulgadas para apilar y apilar hacia la más cercana, se entendía que si tenías una unidad a más de 3 pulgadas, en ninguna condición podrías apilar hacia ella. Y eso no es así. Y de hecho otra cosa que no es así, que me acabo de dar cuenta que tampoco la he mencionado bien, es que la regla no te obliga solamente a acercarte a apilar hacia la miniatura más cercana. Lo que te pide exactamente es que mantengas la distancia, o sea, que te mantengas o que te acerques, que nunca la superes, la distancia original, hacia la miniatura más cercana. Es decir, si tienes, digamos, una miniatura que está a 2 pulgadas de 2 miniaturas, a la hora de apilar no podrás alejarte de esas 2 miniaturas. Podrás acercarte, pero nunca podrás alejarte de ninguna de esas 2. 1, 2 o 3. De hecho, os leo el texto tal cual viene en la regla, que dice: cada miniatura deberá acabar el movimiento como mínimo a la misma distancia que estaba de la miniatura enemiga que tuviese más cerca al inicio del movimiento. Lo que pasa es que aquí en las reglas parece ser que habla de una, ¿verdad? Pero está faqueado y alguien pregunta en una de las facs si estoy a la misma distancia de 2 miniaturas, ¿puedo alejarme de una de ellas? Y especifican que no, que es lo que os acabo de decir. Y además de esto, el ejemplo que ponía en aquel vídeo de maestro en apilar o culo duro, es que tú podrías, por ejemplo, tener, digamos, volviendo a los Arbois, una unidad de Arbois a 2 pulgadas de una unidad enemiga. Y si tienes una unidad de Arbois de 30, pues como ocupan tanto espacio, podrías tener, por ejemplo, en la parte de atrás otra unidad enemiga, digamos, a 4 pulgadas. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener unidades grandes, digo 30 Arbois, 60 Grots o lo que sea, es posible que las miniaturas de un lado, de una parte de tu unidad, por ejemplo la fila de atrás, esté más cerca de una unidad que está a más de 3 pulgadas que de la unidad de enfrente que está a 3 pulgadas de la línea frontal. Es un poco complicado explicarlo, pero creo que se entiende. Imaginaos un rectángulo que representaría la unidad enemiga. A 3 pulgadas tenemos un cuadrado que sería nuestra unidad. Y por la parte de atrás de ese cuadrado tendríamos otra unidad enemiga a 4 pulgadas. ¿Qué pasa? Que aunque está a 4 pulgadas, en realidad nuestra fila trasera está más cerca de esa unidad que de la unidad delante, que estaría en este caso, pues no sé, a 7 pulgadas, por ejemplo. Por lo tanto, aquí, al apilar y cumpliendo la regla, nuestra fila trasera no podemos apilarla en dirección hacia la unidad de 3 pulgadas, la que teníamos en principio, parecía más cerca, ya que nos estaríamos alejando de la miniatura más cercana, que es precisamente la unidad enemiga de atrás, que está a 4 pulgadas. Esto es un poco engorroso y puede dar lugar a situaciones un poco... Bueno, de ahí surgía la polémica, ¿no?, y el debate del vídeo. Pero el caso es que no está faqueado, no hay nada que te diga que para estas reglas de apilar solo se aplican sobre unidades a 3 pulgadas o menos, sino que ya ves lo que dice, ¿no? La miniatura a la distancia más cercana, o sea, la miniatura más cercana. No te dicen ni que sea 3 pulgadas o menos, ni nada. Una cosa es que no puedas apilar si no has cargado o no estás a menos de 3 pulgadas, y otra cosa es esto. Una solución fácil, si os pasa una situación así. De hecho, en ese vídeo se ponía el ejemplo de un grifo. Tenías tus Arbois, delante una unidad de, por ejemplo, 5 Liberators, y detrás a 4 pulgadas a un grifo. Eso hacía que no puedes atacar con toda tu fuerza a los Liberators, ya que muchas de tus miniaturas no se podrían mover por culpa del grifo, o podrían apilar en dirección hacia el grifo. Pues una situación, algo que podrías hacer, por ejemplo, es retirarte y luego cargar libremente a donde te diese la gana. Como os digo, he mencionado este caso de agrupar, porque ya os digo que me ha pasado, ¿no?, que hablando con gente,
pues alguno no entendió bien ese vídeo, o quizás yo no me expliqué bien, puede ser, porque reconozco que entonces, cuando hice el vídeo, estaba, digamos, con la regla de la primera edición de Age of Sigmar. En la primera edición de Age of Sigmar, efectivamente, era hacia la miniatura más cercana, una sola. No se especificaba como ahora, que es aplicable hacia las miniaturas más cercanas. Aunque en el reglamento lo ponga en singular, luego está faqueado que es en plural, como os acabo de decir. De hecho, sobre el tema este de las varias unidades, os voy a leer el texto tal cual de la FAQ para que ya no quede ningún género de dudas. Dice lo siguiente: cuando una de mis miniaturas se agrupa, si está igual de cerca de dos miniaturas enemigas, ¿estoy obligado a acabar el movimiento igual de cerca o más de ambas miniaturas? Por ejemplo, si mi miniatura está en contacto de peana con dos miniaturas enemigas, ¿tiene que acabar su movimiento de agruparse en contacto de peana con ambas? Y la respuesta es sí a ambas preguntas. Si esto no fuese posible, la miniatura no podrá moverse. Y yo creo que con esto ya hemos cubierto un poco los tres primeros ejércitos que hemos desarrollado en el canal, ¿no? Los que hemos hecho análisis y demás. Y de paso hemos visto algunas facts genéricas, pero que son interesantes, que son cosas que suceden con relativa frecuencia y que pueden generar ciertas dudas. No dudéis en dejarnos vuestros comentarios si creéis que hay algún error en este vídeo, o si deseáis que resolvamos alguna duda, ¿no? Pues mira, oye, ¿y en este caso qué es lo que pasaría? Que aparte de intentar contestaros en el canal, pues lo tomaremos en cuenta si la propuesta o la pregunta es interesante para futuros vídeos de esta serie de DKHM Facts. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis encontrado útil, que le deis un like si os ha gustado y que por supuesto os suscribáis al canal si no lo estáis. Un saludo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.